El precio de la traición. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si la persona en la que más confías te traicionara en tu momento más vulnerable? Elena estaba sola en su coche. El tenue resplandor del salpicadero proyectaba una suave sombra sobre su rostro, surcado de lágrimas. Sus dedos temblaban mientras jugueteaba con su anillo de bodas, dándole vueltas una y otra vez, un tic nervioso del que no se había dado cuenta. Se quedó mirando a través del parabrisas, con la mirada perdida, su mente reviviendo el momento que destrozó su corazón hace apenas unas horas. Había seguido a Ricardo esa noche. Sus instintos la carcomían, instándola a confirmar las sospechas que con tanto esfuerzo había intentado ignorar. Y allí estaba él, sentado frente a una mujer más joven, en un rincón apartado de su restaurante favorito, el lugar donde habían celebrado aniversarios, cumpleaños e incluso la noticia de su embarazo. El misterio y la búsqueda, la risa que salía de su mesa se sintió como una bofetada. Ricardo se acercó, susurrando algo que hizo reír a la mujer, su mano rozando ligeramente la de ella. No era solo una cena. No era inocente. Las manos de Elena se apretaron en el volante mientras el recuerdo se repetía. Se había sentido paralizada en ese momento, incapaz de respirar, de apartar la mirada. Su corazón había latido tan fuerte que pensó que estallaría. Cada latido resonaba con traición. Quiso entrar, exigir respuestas, gritarle a él, a ella, al universo por permitir que esto sucediera. Pero en su lugar, se alejó conduciendo, su pecho oprimido por un dolor tan profundo que amenazó con consumirla por completo. Ahora, sentada en la quietud del coche, el silencio era casi insoportable. Se secó la cara con la manga de su suéter, pero las lágrimas seguían cayendo. Su mano cayó sobre su vientre en crecimiento y cerró los ojos, tratando de calmar su respiración. «Ya no se trata solo de mí», se susurró. «Ahora tengo que pensar en ti». Su otra mano cubrió instintivamente su estómago, un gesto protector que hizo que el desamor se sintiera más agudo, más insoportable. Después de lo que parecieron horas, finalmente encendió el coche y se fue a casa. El agridulce recuerdo de cómo todo comenzó seguía vívido en la mente de Elena. Como escenas de una película favorita, no podía obligarse a dejar de ver, incluso cuando le dolía. En aquel entonces, su historia de amor se había sentido sin esfuerzo, como algo escrito en las estrellas. Aún recordaba el momento exacto en que conoció a Ricardo. Su corazón se había acelerado cuando él le sonrió desde el otro lado de la sala, en una fiesta de la Universidad de Sevilla. Ella ni siquiera había querido asistir esa noche, pero su compañera de piso la había convencido de ir, insistiendo en que necesitaba socializar y divertirse. Elena se había quedado torpemente cerca de la mesa de refrescos, bebiendo un vaso de limonada y tratando de parecer ocupada. Y entonces apareció Ricardo, su corbata ligeramente torcida y una sonrisa fácil en su rostro mientras tomaba un plato de aperitivos. «No es muy animada la fiesta, ¿verdad?», le dijo, señalando a la escasa multitud de estudiantes que deambulaban. Su voz era cálida, amigable y completamente desarmante. Elena levantó la vista, sorprendida de que alguien le estuviera hablando. «Sí, no es exactamente el evento social del año», respondió, sonriendo tímidamente. «Soy Ricardo», dijo, extendiendo una mano. «Elena», dijo ella, estrechándola. Su agarre era firme, pero no dominante, y por alguna razón, ese pequeño detalle se le quedó grabado. Pasaron el resto de la noche hablando,
riéndose de que ninguno de los dos realmente quería estar allí, e intercambiando historias sobre sus vidas. Si esta historia te está atrapando, no te pierdas el final. Dale, me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo de esta increíble historia de amor y traición. No te lo vas a creer. Si fueras Elena, ¿qué hubieras hecho en ese momento? ¿Lo hubieras confrontado en el restaurante o te hubieras marchado como ella? Déjame tu opinión en los comentarios. Caminos separados. Le contó sobre su amor por el baloncesto y cómo trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca del campus para ahorrar para la Facultad de Derecho. Ella le habló de su pasión por la historia del arte y de cómo soñaba con organizar exposiciones en un gran museo de la ciudad algún día. ¿Cuál es la exposición de tus sueños?, le había preguntado, apoyado en la pared, sus ojos genuinamente curiosos. Ella había dudado, sintiéndose un poco tonta. Es algo muy de nicho, admitió, pero me encantaría montar algo sobre cómo los objetos cotidianos cuentan historias, como un simple juego de tazas de té o un par de zapatos viejos. Pueden decirte mucho sobre la vida de las personas que los poseyeron. Ricardo había sonreído, y no era una sonrisa condescendiente, sino una que la hacía sentir que él realmente entendía. Eso no es tonto, dijo. Es fascinante. Serías increíble en eso. Fue un pequeño momento, pero se le quedó grabado. Y a partir de entonces, Ricardo estaba en todas partes de su vida. Fueron a su primera cita una semana después, un simple café en una pequeña cafetería cerca del campus, el tipo de lugar con mesas tambaleantes y sillas que no coincidían, donde el barista siempre parecía un poco gruñón, pero hacía los mejores capuchinos que Elena había probado en su vida. Pregunta seria, había dicho Ricardo. Si solo pudieras comer una comida por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Eso es fácil, pizza, dijo Elena, sin dudar. Puedes ponerle cualquier cosa, así que es versátil y deliciosa. Ricardo se rió, negando con la cabeza. Eso es trampa. Los ingredientes no pueden cambiar. Entonces supongo que me moriría de hambre, dijo ella, con un encogimiento de hombros dramático, y ambos se echaron a reír. Esos primeros días estuvieron llenos de momentos como ese, sin esfuerzo, llenos de risas y conexión. Pasaron noches enteras caminando por los jardines del campus, hablando de todo y de nada. Él la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo que importaba, como si sus sueños valieran la pena. Cuando Ricardo le propuso matrimonio 3 años después, fue bajo un dosel de luces centelleantes que él había colgado en el patio trasero de los padres de ella. Era una noche cálida de verano, el tipo de noche en la que el aire se sentía lleno de posibilidades. Se había arrodillado. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría la pequeña caja de terciopelo. Elena, comenzó, su voz firme a pesar de la energía nerviosa en sus ojos. Eres lo mejor que me ha pasado. Has hecho mi vida más brillante, mejor y llena de significado. No puedo imaginar mi futuro sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto que lloró. Las lágrimas corrían por su rostro mientras ella asentía furiosamente. Sí, logró decir entre sollozos. Sí, Ricardo, por supuesto. Los invitados que se habían estado escondiendo en la casa salieron, vitoreando mientras Ricardo deslizaba el anillo en su dedo. Había sido uno de esos momentos perfectos que ella pensaba que solo sucedían en las películas. Bailaron bajo las luces esa noche, descalzos y mareados de emoción, soñando en voz alta con la vida que construirían juntos. Esos recuerdos habían sido una fuente de consuelo,
un recordatorio de cuán fuerte había sido su vínculo. Pero ahora, mientras Elena se sentaba sola en la quietud de su casa, esos mismos recuerdos se sentían como afilados recordatorios de lo que había perdido, de cuán lejos se habían alejado de la pareja que una vez bailó descalza bajo las estrellas. Su primer apartamento era pequeño, un poco descuidado y perfecto en todos los sentidos que importaban. Elena aún recordaba la forma en que Ricardo la había cargado por el umbral el día que se mudaron, riéndose mientras le golpeaba ligeramente la cabeza con el marco de la puerta. «Lo siento», dijo, sonriendo mientras la bajaba. «No es exactamente la gran entrada que había planeado». «Está bien», dijo ella, quitándose el polvo de los vaqueros mientras miraba el espacio vacío. «Es nuestro, ¿verdad? Eso es lo único que importa». Pasaron esa primera noche en un colchón en el suelo, comiendo comida para llevar directamente de los envases, porque aún no habían desempacado ningún plato. Elena se había reído tan fuerte cuando Ricardo derramó accidentalmente salsa de soja en la alfombra que le dolían los costados. «Supongo que tendremos que invertir en una alfombra antes de lo que pensábamos», bromeó. Y se acercó para besarla, sus labios con un ligero sabor a pollo con sésamo. El desafío de la distancia. Durante las siguientes semanas, hicieron el espacio suyo, pintando las paredes de un suave color amarillo en la sala de estar y colgando cortinas que no coincidían que Elena encontró en una venta. Pasaron horas reorganizando los muebles de segunda mano que habían conseguido, discutiendo dónde debería ir el sofá, hasta que Ricardo finalmente se rindió y dijo: «Tú eliges, eres mejor en esto que yo». Una noche, mientras desempacaban la última caja, su canción favorita sonó en la radio. Ricardo se levantó, se limpió las manos en sus vaqueros y le tendió una mano. «¿Me concedes este baile?» «¿Aquí?», preguntó ella, levantando una ceja, pero ya sonriendo. «Justo aquí», dijo él, tirando de ella para que se pusiera de pie. Bailaron descalzos sobre el suelo de madera rayado. La luz de una sola lámpara proyectaba sombras cálidas en las paredes. Elena apoyó la cabeza en su pecho, meciéndose al ritmo de la música. Y en ese momento, todo se sintió simple y perfecto. Su vida no estuvo exenta de desafíos, por supuesto. Había noches en las que Ricardo llegaba a casa agotado del trabajo. Elena lo recibía en la puerta con un cálido abrazo, dándole una taza de té caliente mientras él se desahogaba por un cliente difícil o un proyecto que había salido mal. «Puedes con esto», le decía ella, con voz firme y segura. «Siempre puedes». Y luego había momentos en los que le tocaba a ella apoyarse en él. Cuando no consiguió el ascenso por el que tanto había trabajado, Ricardo la abrazó mientras ella lloraba, acariciándole el cabello y susurrándole: «No saben lo que se pierden. Eres increíble, Elena. No dejes que esto te detenga». Eran un equipo. Se equilibraban mutuamente de una manera que se sentía natural, sin esfuerzo. Por cada contratiempo, había una victoria, pequeños triunfos que celebraban juntos. Como encontrar los cojines perfectos para el sofá, o finalmente ahorrar suficiente dinero para reemplazar el viejo microondas que echaba chispas cada vez que lo usaban. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Elena se había sentido mal durante días, cansada, un poco mareada. Sus emociones habían estado oscilando salvajemente de un extremo al otro. Al principio, lo había achacado al estrés, pero luego se dio cuenta de que su período se había retrasado. Sentada en el baño, mirando la prueba de embarazo en sus manos, sintió una mezcla de emociones tan abrumadora que le quitó el aliento. Emoción, miedo, alegría, incertidumbre.
Cuando Ricardo llegó a casa esa noche, apenas pudo contenerse. «Necesito mostrarte algo», espetó, agarrando su mano y tirando de él hacia la cocina. «Está bien», dijo él, riéndose. «¿Cuál es la prisa?» Ella le entregó la prueba, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Por un momento, él solo la miró, su ceño fruncido mientras procesaba lo que significaba. Luego su rostro se iluminó con la sonrisa más amplia que ella había visto en su vida. «¿Hablas en serio?», preguntó, con voz llena de asombro. Sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. «Vamos a tener un bebé». Ricardo la levantó en sus brazos, dándole vueltas por la cocina. «Vamos a tener un bebé», repitió, riéndose como si no pudiera creerlo. Las siguientes semanas fueron un borrón de preparación y emoción. Elena se dedicó a crear la guardería perfecta, eligiendo pinturas de colores pastel suaves y ropa diminuta que le hacía el corazón hincharse solo con mirarlas. Ricardo se burlaba de ella por agonizar sobre qué cuna comprar, pero él estaba igual de involucrado, montando muebles hasta altas horas de la noche y mostrándole orgullosamente su trabajo. Una noche, mientras doblaban ropa de bebé juntos, Elena sostuvo un diminuto body y sonrió. ¿Puedes creer que alguien tan pequeño va a cambiar todo nuestro mundo? Ricardo la miró, con los ojos suaves. «No sé cómo tuvimos tanta suerte», dijo en voz baja, metiéndole un mechón de pelo detrás de la oreja. «Pero sé una cosa, vas a ser la mejor mamá». Su corazón se hinchó y ella se recostó sobre él, apoyando la cabeza en su hombro. Estaban construyendo un futuro juntos, uno lleno de amor, risas y la promesa de algo extraordinario. Pero lo que Elena no sabía era que las cosas estaban a punto de cambiar. A medida que la carrera de Ricardo despegaba, también lo hacía la distancia entre ellos. Al principio, Elena no le dio mucha importancia. Los ascensos venían con responsabilidades adicionales, y ella entendía la presión a la que él estaba sometido. «Solo unas pocas noches más», le había dicho una vez, besándola en la frente mientras agarraba su maletín. «Es todo por nosotros, ya sabes». Ella le había creído. Después de todo, Ricardo siempre había sido ambicioso, y su ambición era una de las cosas que ella había amado de él. Pero a medida que pasaban los meses, esas pocas noches más se convirtieron en un patrón que no podía ignorar. Las cenas que ella había preparado con tanto cuidado se enfriaban en la mesa. Las velas se consumían mientras ella se sentaba sola, esperando. Cuando finalmente llegaba a casa, ofrecía una breve disculpa, su tono distraído, antes de retirarse a su portátil o teléfono. «Es solo trabajo», decía, ignorando su preocupación cuando ella intentaba hablar de ello. «Sabes lo exigente que es todo ahora mismo». Al principio, ella trató de ser comprensiva. No quería ser la esposa pegajosa, la que no podía apoyar el éxito de su marido, pero las pequeñas cosas comenzaron a sumarse. Estaba el recibo que encontró arrugado en el bolsillo de su abrigo, de un collar caro, de una boutique del centro. Le había extrañado de inmediato, porque Ricardo siempre había sido detallista con los regalos, pero no podía recordar haber recibido algo así. Le dio la vuelta en sus manos, su estómago revuelto. «Oye», le dijo casualmente esa noche, sosteniendo el recibo mientras él estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono. «¿Para qué es esto?» Ricardo levantó la vista. Sus ojos se posaron en el papel antes de volver a su pantalla. «Eso», dijo con desdén. «No es nada, un regalo para un cliente. Ya sabes cómo es esto». «¿Para un cliente?», repitió ella, levantando una ceja.
¿Desde cuándo compras joyas para el trabajo? Es solo un gesto, espetó él, con un tono cortante. No leas demasiado entre líneas, Elena. La revelación, ella lo había dejado pasar. Pero la sensación de inquietud se quedó, carcomiéndola. Pequeños momentos como ese comenzaron a acumularse. Su teléfono sonaba a altas horas de la noche con mensajes que él no se molestaba en explicar. La forma en que parecía tenerlos cerca de él en todo momento ahora, incluso llevándoselo al baño. Cuando ella miraba, lo veía sonriendo a la pantalla, una expresión suave y privada que le oprimía el pecho. ¿Quién es?, preguntó una vez, tratando de sonar casual. Solo cosas del trabajo, dijo, bloqueando rápidamente la pantalla y poniendo el teléfono boca abajo sobre la mesa. Pareces muy feliz con el trabajo estos días, dijo, forzando una pequeña risa. Pero él no respondió. Su atención ya estaba en otra parte. La calidez que una vez había llenado su relación se sentía como si se le estuviera escapando entre los dedos, reemplazada por una fría distancia que no sabía cómo salvar. Intentó reconectar, planeando noches de cita y preparando sus comidas favoritas. Pero él siempre tenía una excusa. Sus sospechas alcanzaron un punto álgido un viernes por la noche. Ricardo había prometido llegar a casa temprano. Ella pasó horas preparando una cena especial, incluso poniendo la mesa con sus mejores platos y encendiendo las velas que él había comprado para su aniversario. Había estado tan esperanzada, convencida de que una noche tranquila, juntos podría reavivar la cercanía que una vez habían compartido. Pero cuando las 7 se convirtieron en las 8, y luego en las 9, no pudo quedarse quieta por más tiempo. Lo llamó, pero su llamada fue directamente al buzón de voz. Le envió un mensaje de texto. Sus dedos temblaban. ¿Estás bien? Su respuesta llegó casi 1 hora después. Lo siento, me quedé atrapado en el trabajo. No me esperes despierta. Pero Elena no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Entró en su dormitorio. Sus ojos se posaron en su maletín, que estaba al lado de la puerta. Dudó antes de abrirlo. Su corazón latía con fuerza, como si ya supiera que no le gustaría lo que encontraría. Adentro, vio un itinerario impreso para una conferencia de trabajo que nunca había mencionado, programada para el fin de semana siguiente. El destino no estaba lejos, pero lo que le llamó la atención fue la nota escrita a mano garabateada en el margen. Asegúrate de que Amelia tenga todo lo que necesita para el viaje. Amelia. Se quedó mirando el nombre, su mente acelerada. No conocía a ninguna Amelia de la oficina de Ricardo, pero lo había oído mencionar el nombre 1 o 2 veces recientemente, siempre de pasada. Cerró el maletín con cuidado. Sus manos temblaban y se sentó en el borde de la cama, mirando al suelo. Más tarde esa noche, lo oyó llegar a casa. Se deslizó en la cama junto a ella sin decir una palabra. Su teléfono zumbaba suavemente mientras lo revisaba por última vez antes de dejarlo en la mesita de noche. Elena se quedó allí en la oscuridad, de espaldas a él, con los ojos bien abiertos. Su mente gritaba con preguntas que no sabía cómo hacer. Su corazón se rompía bajo el peso de lo que estaba empezando a sospechar. Quería creer que no era lo que parecía. Quería creer que el hombre que había amado tan profundamente, el hombre al que le había confiado su corazón y su futuro, no era capaz de traicionarla. Pero mientras yacía allí, escuchando su respiración constante, no podía ignorar la sensación de que la vida que habían construido estaba empezando a agrietarse
y no tenía idea de cómo evitar que se desmoronara. Un día, la inquietud se hizo demasiado difícil de soportar. Elena había pasado horas deambulando por la casa, su mente acelerada con cada posibilidad. Y luego, sin decidirse por completo, se encontró agarrando sus llaves y saliendo al fresco aire de la noche. Ella no había planeado esto. En realidad no. Fue el instinto el que la había llevado allí, siguiendo a Ricardo después de otra de sus vagas excusas sobre una reunión tardía. Se dijo a sí misma que era solo para calmar la voz persistente en su cabeza, la que le susurraba cosas que no quería creer. Su corazón se hundió cuando lo vio detenerse en el pequeño estacionamiento del restaurante, el que solían visitar para sus noches de cita. Se estacionó a unos pocos espacios de distancia. Su pulso se aceleró mientras lo veía salir de su coche. Se arregló la chaqueta, revisó su teléfono y luego, allí estaba ella. Una mujer más joven vestida sin esfuerzo, con un vestido elegante, su cabello cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Se acercó a Ricardo con una sonrisa que hizo que el estómago de Elena se retorciera. Él le devolvió la sonrisa fácil y familiar que solía ser solo suya. El juicio público. A Elena se le cortó la respiración mientras lo veía inclinarse ligeramente, su mano rozando la espalda de la mujer mientras entraban juntos. Se quedó congelada en su coche, incapaz de moverse, de respirar. El parabrisas se sintió como una barrera entre ella y la verdad que se estaba revelando frente a ella. Su mente se aceleró, buscando otra explicación. Tal vez es realmente algo de trabajo, tal vez no es nada. Pero en el fondo, ella lo sabía. Lo había sabido durante semanas, tal vez más. Pero verlo a él, fue como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Sus manos temblaron mientras extendía la mano para abrir la puerta. Cada parte de ella gritaba que entrara, que exigiera respuestas, que montara una escena que terminara con las mentiras. Pero no lo hizo. Sus dedos se detuvieron, luego se retiraron, y ella dejó que la puerta se cerrara. Confrontarlo ahora no arreglaría nada, se dio cuenta. No así. En cambio, se sentó allí en silencio, observando cómo las luces del interior del restaurante proyectaban un brillo cálido en su mesa cerca de la ventana. Ricardo se rió de algo que la mujer dijo. Su cabeza se inclinó ligeramente mientras se acercaba. Elena tragó saliva. Su garganta estaba tensa. El hombre que pensaba que conocía, el hombre con el que había compartido una vida, se sentía como un extraño. Su corazón dolía. Pero aún más que eso, ardía. No supo cuánto tiempo se sentó allí antes de que finalmente encendiera el coche y se fuera a casa. La casa estaba en silencio cuando entró. El tipo de silencio que se sentía vacío, como si las paredes mismas fueran conscientes de lo que acababa de pasar. Puso su bolso sobre el mostrador, sus movimientos lentos y deliberados, como si apresurarse solo hiciera que el dolor golpeara más fuerte. La foto de la ecografía en el refrigerador le llamó la atención. La pequeña imagen en blanco y negro que había mirado cada mañana con una mezcla de asombro y esperanza. Se acercó a ella, sus dedos trazando ligeramente los bordes de la imagen. Su reflejo la miró desde la superficie brillante del refrigerador. Ojos hinchados, mejillas surcadas de lágrimas y una expresión que apenas reconocía. Quería desmoronarse en ese mismo instante, dejar que el peso de la traición la arrastrara al suelo. Pero luego su mano cayó sobre su estómago y sintió el leve aleteo de un movimiento,
un recordatorio de la vida que crecía dentro de ella. Ya no se trataba solo de ella. Sus dedos soltaron la imagen y algo dentro de ella cambió. La desesperación en su pecho comenzó a endurecerse en algo más. Determinación. No fue una transformación instantánea. Mientras se movía por la casa, sus pasos la llevaron a la guardería. Todavía era un trabajo en progreso. Las paredes pintadas de un suave gris, una cuna a medio montar en la esquina, una pila de libros de bebé sin abrir en la cómoda. Se sentó en el borde de la mecedora, con las manos temblando, mientras cogía una pequeña manta de bebé que había doblado hace solo unos días. Se la llevó a la cara, inhalando el suave aroma a suavizante de lavanda. Las lágrimas volvieron a caer, no invitadas, mientras sostenía la manta cerca. «Lo siento mucho», susurró, su voz entrecortada. «Te mereces mucho más que esto». Sus dedos se apretaron alrededor de la manta, su respiración se aceleró. Miró alrededor de la habitación, a los pequeños signos inacabados de la vida que se estaba preparando para dar la bienvenida. Sin pensar, se movió a la sala de estar. Su mirada se posó en el estante, lleno de álbumes de fotos. Los recuerdos que una vez le trajeron alegría, ahora se sentían como fantasmas burlándose de ella. Bajó el primer álbum, el que estaba lleno de fotos de su boda. Las caras sonrientes, los votos intercambiados, las promesas hechas. Sus manos temblaron mientras pasaba las páginas, pero su determinación no flaqueó. Uno por uno, empacó los álbumes en una caja, sus movimientos firmes a pesar de las lágrimas que surcaban sus mejillas. No fue un acto de borrado, fue un acto de supervivencia. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para averiguar sus próximos pasos. Ricardo había tomado sus decisiones, y ahora ella tomaría las suyas. Cuando el último álbum estuvo guardado, se sentó en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. La habitación se sentía más pesada ahora, el peso de sus decisiones asentándose. Se puso de pie, secándose las lágrimas de la cara. No había lugar para la desesperación. No ahora. Tenía un plan que hacer, una vida que proteger. Y por mucho que le doliera, no dejaría que la traición de Ricardo definiera su historia. Esto era solo el principio. Elena se sentó en el pequeño escritorio en la esquina de su dormitorio. El suave resplandor de la lámpara proyectaba largas sombras en la habitación. El zumbido silencioso del monitor de bebé en la mesita de noche llenaba el silencio mientras ella miraba la pantalla de su portátil. Sus manos se cernieron sobre el teclado, temblando ligeramente, antes de que tomara una respiración profunda y hiciera clic en guardar en la carpeta que había creado. La carpeta estaba etiquetada como Pruebas Ricardo. Su corazón le dolía con cada archivo que añadía. Fotos, capturas de pantalla de mensajes que había reenviado discretamente a sí misma. Copias de recibos que había encontrado escondidos en su maletín. Cada pieza era un doloroso recordatorio de lo que él había hecho. Pero Elena se obligó a concentrarse. Necesitaba esto, no por venganza, sino por protección. Por ella, por su bebé. Miró la foto de ellos en su escritorio, una imagen de tiempos más felices. Se reían, con los brazos alrededor el uno del otro, el mundo a sus pies. Le dio la vuelta, incapaz de soportar la vista. Esa versión de Ricardo ya no existía, si es que alguna vez lo había hecho. Sus preparativos habían comenzado la noche que lo siguió hasta el restaurante. Después de regresar a casa, se había quedado despierta hasta el amanecer, su mente acelerada. Por la mañana, había tomado una decisión.
Si Ricardo pensaba que podía seguir viviendo una doble vida, ella le mostraría que estaba equivocado. Pero no lo confrontaría. Todavía no. La confrontación era demasiado fácil, demasiado predecible. Ella necesitaba un plan. Al día siguiente, compró una pequeña cámara en línea, una que pudiera esconderse en su bolso. Cuando llegó, nerviosa y torpemente, jugueteó con los ajustes, hasta que lo hizo bien. La primera vez que la usó fue fuera de la oficina de Ricardo. Se estacionó al otro lado de la calle. La cámara se inclinó lo suficiente como para captarlo saliendo del edificio. Cuando Amelia apareció momentos después, su mano rozando su brazo mientras caminaban hacia su coche, el corazón de Elena se hundió. Pero no lloró. No esta vez. «Mantente concentrada», se susurró, agarrando el volante con fuerza. «No puedes permitirte el lujo de desmoronarte». Lo siguió a otro restaurante, tomando fotos desde su coche mientras se reían durante la cena. La traición dolía, pero se obligó a verla por lo que era: evidencia. Ya no necesitaba justificar sus acciones. Ella sabía la verdad, y ahora se estaba asegurando de que los demás también lo supieran. Durante las siguientes semanas, Elena comenzó a consultar con una abogada. La oficina era pequeña y tranquila. Las paredes estaban forradas con estanterías de gruesos libros de leyes. La abogada, una mujer de unos 40 y tantos años llamada Marta, escuchó atentamente mientras Elena explicaba su situación, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Necesito proteger a mi bebé», dijo Elena, sus manos agarrando los bordes de su silla. «No puedo dejar que Ricardo use esto en mi contra. No cuando él es el que…» Hizo una pausa, tragando saliva con fuerza. «No cuando él es el que nos traicionó». Marta asintió, su expresión pensativa. «Estás haciendo lo correcto al documentar todo», dijo. «El tribunal tendrá en cuenta la infidelidad y el abandono emocional al decidir sobre la custodia y la manutención. Nos aseguraremos de que tú y tu hijo estén a salvo». Escuchar esas palabras le dio a Elena un rayo de esperanza, un recordatorio de que no era tan impotente como se había sentido. Salió de la oficina con una carpeta de documentos legales y una renovada sensación de determinación. El descenso de Ricardo. En casa, se obligó a actuar con normalidad alrededor de Ricardo. No fue fácil. Cada vez que lo veía revisar su teléfono, cada vez que llegaba a casa tarde con una excusa endeble, su pecho se apretaba con la necesidad de gritar. Pero no lo hizo. En cambio, sonrió. Le preguntó sobre su día y fingió no notar cuando él se tropezaba con sus palabras. A altas horas de la noche, después de que Ricardo se había quedado dormido, ella se sentaba en su escritorio, revisando sus notas y organizando sus archivos. El sonido de su respiración constante desde el dormitorio se sentía distante, casi irreal, como un eco de otra vida. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que todo llegara a un punto crítico, antes de que el mundo cuidadosamente construido que Ricardo había creado para sí mismo se derrumbara. Pero mientras Elena preparaba metódicamente su caso, una pieza dolorosa a la vez, otra historia se estaba desarrollando en paralelo. Una que Ricardo pensó que podía mantener oculta. El enfrentamiento. La oficina estaba tranquila después de las horas de trabajo. El zumbido habitual de los teléfonos y el parloteo fueron reemplazados por el leve zumbido de las luces fluorescentes. Amelia estaba sentada en su escritorio, con la cabeza ligeramente inclinada, mientras miraba la hoja de cálculo que tenía delante. Era la última persona que aún trabajaba. Bueno, excepto por Ricardo.
Apareció en la puerta de su cubículo, apoyándose casualmente en el marco con una taza de café en la mano. ¿Todavía aquí?, dijo, su voz cálida y burlona. Estoy empezando a pensar que podrías vivir en esta oficina. Amelia levantó la vista. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Tú eres el menos indicado para hablar, respondió, señalando su corbata, que aún colgaba suelta alrededor de su cuello. Estás aquí tanto como yo, se rió, entrando. Touché, dijo, dejando el café en su escritorio. Pensé que podrías necesitar esto. Has estado mirando esa pantalla durante horas. Ella parpadeó sorprendida. Gracias, eso es muy amable de tu parte. Solo cuidando de mi colega favorita, dijo él, guiñando un ojo. Había una facilidad en su tono, un encanto que hacía difícil no devolverle la sonrisa. Amelia siempre había encontrado a Ricardo accesible, a pesar de su posición más alta en la empresa. Tenía una forma de hacerla sentir vista, como si su trabajo realmente importara. Cayeron en una conversación fácil, mientras trabajaban juntos en las tareas restantes. Ricardo era divertido, ingenioso y atento, preguntando sobre sus objetivos e ideas de una manera que se sentía genuina. Con el tiempo, sus colaboraciones nocturnas se convirtieron en un patrón. Se pasaba por su escritorio con café, hacía algunas bromas para aligerar el ambiente y se quedaba para ayudarla a terminar cualquier proyecto que estuviera a punto de terminar. Eres demasiado bueno en esto, dijo una noche, viéndolo editar una presentación sin esfuerzo. No sé cómo te las arreglas para hacer malabares con todo. Se encogió de hombros, su sonrisa un poco nostálgica. Simplemente encuentras la manera, supongo. No siempre es fácil, pero cuando estás construyendo algo que vale la pena, haces sacrificios. Sus palabras resonaron en ella. Ella asintió lentamente, sus dedos jugueteando con su bolígrafo. Entiendo eso. A veces siento que toda mi vida está en espera por este trabajo. Pero no sé. Quiero que signifique algo. Ricardo la miró. Su expresión se suavizó. Lo hará, dijo. Tienes determinación, Amelia. Lo he visto. Vas a hacer cosas increíbles. Ella sintió que sus mejillas se calentaban con sus palabras. Gracias, Ricardo. Eso significa mucho. A medida que pasaban las semanas, Amelia se encontró esperando sus conversaciones nocturnas. Ricardo tenía una forma de hacerla reír, incluso en los días más estresantes. Pero hubo momentos, pequeños y fugaces, que la hicieron detenerse. La forma en que sus ojos se detenían en ella cuando se reía. Los sutiles cumplidos que deslizaría en sus conversaciones. La forma fácil y natural en que se inclinaría más cerca cuando hablaban. Una noche, mientras terminaban otro proyecto, Amelia finalmente habló. Ricardo, comenzó, vacilante, dejando su bolígrafo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, dijo él, recostándose en su silla. Ella dudó, mordiéndose el labio. Nosotros trabajando juntos tanto, está empezando a sentirse como, no sé, como si hubiera algo más. Y no quiero dar nada por sentado, pero, Dejó la frase a medias, su voz bajando. Es decir, ¿estás soltero? La expresión de Ricardo cambió por un breve momento. Algo no dicho parpadeó en sus ojos, pero luego sonrió, inclinándose ligeramente. Es complicado, dijo en voz baja. Estoy en proceso de divorciarme. El corazón de Amelia se hundió y se elevó a la vez. Divorciado, no casado, no realmente no disponible. Asintió lentamente, tratando de procesar lo que eso significaba. Ya veo, dijo con cuidado.
No me di cuenta. No es algo de lo que hable mucho, dijo Ricardo, su tono serio. Pero las cosas no han estado bien por mucho tiempo. Simplemente nos hemos distanciado, ya sabes. He estado tratando de encontrar la mejor manera de seguir adelante. El punto de no retorno, Amelia buscó en su rostro, queriendo creerle. Eso debe ser difícil, dijo en voz baja. Siento mucho que estés pasando por eso. Él extendió la mano, su mano rozando ligeramente la de ella. Gracias, Amelia. Ha sido mucho, pero has hecho las cosas más fáciles. Estas noches tardías son la mejor parte de mi día. A ella se le apretó el pecho con sus palabras. Su corazón se aceleró. Quería ser cautelosa, protegerse, pero la forma en que la miraba hacía difícil mantener esa cautela. Parecía genuino, sincero, y tal vez incluso un poco destrozado. Alguien que necesitaba consuelo, tanto como ella. Aún así, la duda persistía en el fondo de su mente. ¿Estás seguro de que esto está bien?, preguntó en voz baja. No quiero ser parte de nada complicado. Ricardo sonrió suavemente. No es complicado, le aseguró. Te prometo que estoy trabajando en ello. No tienes que preocuparte. Y con eso, las dudas retrocedieron, al menos por el momento. Amelia se permitió creerle, inclinarse hacia la conexión que se había estado construyendo entre ellos. Se dijo a sí misma que estaba bien, que él era honesto, que no le mentiría. No sabía que las promesas de Ricardo eran tan fugaces como la quietud de la oficina a altas horas de la noche. Se desvanecían tan pronto como salía el sol, y la realidad de su vida fuera de esas paredes volvía a chocar con fuerza. Por ahora, todo lo que veía era a un hombre que parecía amable, atento y tan solo como ella. Y eso, pensó, era suficiente. El comportamiento de Ricardo se volvió cada vez más audaz, como si se hubiera convencido a sí mismo de que Elena nunca sospecharía nada. Ya no se molestaba en ocultar sus noches tardías o su repentina necesidad de viajes de trabajo. Caminaba por la casa con una confianza casual que hacía que el estómago de Elena se revolviera. Su teléfono zumbaba constantemente. La pantalla se encendía con mensajes que nunca se dejaban sin respuesta. Si ella entraba en la habitación, él presionaba la pantalla contra su pecho o la ponía boca abajo en el mostrador, ofreciendo una sonrisa distraída. Cada mentira hacía mella en los cimientos de su matrimonio, pero Elena mantuvo su máscara firmemente en su lugar. Fingió ignorancia, interpretando el papel de la esposa que lo apoya, incluso cuando su corazón se rompía un poco más cada día. Cuando Ricardo anunció que tenía que irse de viaje de trabajo durante el fin de semana, ella no se inmutó, a pesar de que su intuición le decía que algo no andaba bien. ¿A dónde vas?, preguntó ella, doblando una de sus camisas y colocándola cuidadosamente en su maleta. Solo una conferencia en las afueras, respondió, revisando su teléfono de nuevo. Cosas aburridas, en realidad. Ella forzó una pequeña risa. Bueno, espero que no sea todo aburrido. Tal vez tengas un poco de tiempo para relajarte. Tal vez, dijo, arrojando descuidadamente una corbata en la maleta. Ella lo miró por el rabillo del ojo. Sus dedos se apretaron alrededor de la tela de la camisa que sostenía. ¿Necesitas que te empaque algo más?, preguntó en voz baja. No, esto estará bien, dijo él, finalmente mirándola. Gracias por hacer esto. Por supuesto, dijo ella, su sonrisa inquebrantable. ¿Para qué están las esposas? Las palabras le supieron amargas en la boca, pero las dijo de todos modos. Cerró la maleta con cuidado deliberado,
cerrándola con cremallera, mientras Ricardo agarraba su teléfono y salía de la habitación. Una vez que se fue, se sentó en el borde de la cama, con las manos apoyadas en su regazo. El silencio la oprimía, pesado y sofocante. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba en silencio, Elena se encontró en la guardería. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor sobre la cuna parcialmente montada y la pila de libros de bebé en la cómoda. Se hundió en la mecedora, con la mano apoyada en su vientre, en crecimiento. Las lágrimas se le acumularon en los ojos al pensar en la vida que estaba trayendo al mundo. Una vida que merecía mucho más que esta realidad fracturada. Sus lágrimas cayeron libremente mientras tomaba un pequeño diario de la cómoda. Lo abrió en una página en blanco. El bolígrafo temblaba en su mano mientras comenzaba a escribir. A mi dulce bebé, garabateó. La tinta se manchaba ligeramente donde sus lágrimas golpeaban el papel. No sé lo que nos depara el futuro, pero sé una cosa. Haré todo lo que esté en mi poder para darte la vida que te mereces. Eres mi fuerza, mi razón para seguir adelante. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho. En los días que siguieron, practicó frente al espejo, ensayando las palabras que algún día le diría a Ricardo. Su reflejo la miraba, pálida y cansada, pero decidida. Me traicionaste, dijo en voz alta. Su voz se quebró. Mientras yo estaba ocupada construyendo una vida para nosotros, tú estabas ocupado destrozándola. Hizo una pausa, tomando una respiración temblorosa antes de empezar de nuevo. Te amé, dijo, con los ojos fijos en su reflejo. Pero el amor no es suficiente cuando no hay confianza, y ahora es el momento de que me elija a mí misma. Apretó las manos en puños. Su reflejo se volvió borroso mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Pero no se detuvo. No podía. Esta era su preparación, su armadura para el día en que finalmente lo confrontaría. Y cuando llegara ese día, estaría lista. El día del juicio final, el ajuste de cuentas, la sala de estar, estaba llena de risas suaves y el suave zumbido de la conversación. Mientras Elena se movía elegantemente entre sus invitados, una sonrisa practicada en su rostro. Las decoraciones eran simples pero elegantes. Globos blancos, luces de cadena y flores frescas que llenaban el aire con una fragancia sutil y dulce. Parecía en todos los sentidos la celebración perfecta de la nueva vida que ella y Ricardo supuestamente estaban preparando. Pero debajo de la superficie, el corazón de Elena latía con el tipo de anticipación que solo podía provenir de saber que esto no era solo una fiesta. Era algo mucho más grande. Había planeado cada detalle meticulosamente, desde la lista de invitados hasta el momento, asegurándose de que todos los que le importaban a Ricardo estuvieran allí. Sus colegas, sus amigos más cercanos, incluso sus padres. Quería crear el telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Todos pensaban que esto era una fiesta de bienvenida para el bebé, una alegre despedida a las últimas semanas de la pareja antes de la paternidad. Solo Elena sabía la verdad. Ricardo, siempre el encantador, interpretó su papel a la perfección. Flotaba sin esfuerzo entre conversaciones, dando la mano a sus colegas, compartiendo una broma con su suegro, y de vez en cuando miraba en dirección a Elena para lanzar lo que él pensó que era una sonrisa tranquilizadora. De vez en cuando se acercaba a ella, poniendo una mano en la parte baja de su espalda
como si fuera para ver cómo estaba. ¿Estás bien?, preguntó, rellenando su vaso con agua con gas. Estoy bien, dijo ella, su tono tranquilo y dulce, enmascarando el fuego que ardía justo debajo de la superficie. Todo va perfectamente. Él sonrió, la besó en la mejilla y se alejó para unirse a un grupo de sus compañeros de trabajo. Elena lo vio irse. Su sonrisa se tensó mientras volvía a la tarea en cuestión. Miró su teléfono. Su corazón dio un vuelco cuando la pantalla se iluminó con una notificación. El mensaje era de Amelia. Había llegado. Elena enderezó su postura, alisando la tela de su vestido. Había enviado la invitación anónima 2 semanas antes, elaborándola cuidadosamente para que sonara como algo que Ricardo podría haber escrito. Amelia, ansiosa por lo que creía que era un gran gesto romántico, había picado el anzuelo. Elena sabía que Amelia vendría vestida para impresionar. Y tenía razón. En el momento en que Amelia entró en la habitación, las cabezas se voltearon. Amelia se veía deslumbrante en un elegante vestido negro, que abrazaba su figura a la perfección, su maquillaje impecable, su cabello peinado en ondas sueltas. Dudó en la puerta, escaneando la multitud con una sonrisa expectante, como si estuviera esperando que Ricardo se la llevara. Elena se acercó a ella lentamente, su expresión cálida y acogedora. «Hola, debe ser Amelia», dijo, su voz suave y educada. Amelia parpadeó sorprendida. Claramente no esperaba que Elena la saludara. «Oh, sí», dijo. Su sonrisa vaciló ligeramente. Soy una amiga de Ricardo». «Claro», dijo Elena, asintiendo como si ya no lo supiera. «Es un placer conocerte. Ricardo te ha mencionado antes». Los ojos de Amelia se abrieron un poco. Su sonrisa regresó mientras trataba de procesar la situación. «¿Lo ha hecho?», preguntó, su tono cauteloso pero curioso. «Oh, por supuesto», respondió Elena, haciendo un gesto hacia la habitación. «Por favor, siéntete como en casa. Esta es una noche muy especial para todos nosotros». Amelia miró a su alrededor, claramente tratando de entender por qué estaba allí. ¿Y cuál podría ser el plan de Ricardo? Elena la dejó allí, volviendo a deslizarse entre la multitud, como si nada fuera de lo común hubiera sucedido. Lanzó su mirada hacia la multitud, buscando hasta que sus ojos se posaron en Ricardo. Una sonrisa apareció en su rostro, pequeña al principio, luego creciendo como si acabara de ver algo que había anhelado ver. Se dirigió hacia ella, sus pasos confiados pero con un trasfondo de vacilación. Ricardo la vio antes de que ella lo alcanzara, y la transformación en su expresión fue instantánea. Su rostro, que había sido relajado y jovial, se puso pálido, como si todo el color se hubiera escurrido de él. Su mano se congeló a medio gesto. El flujo fácil de su conversación se detuvo abruptamente. Se volvió hacia ella como por instinto. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación, antes de dar un paso adelante para interceptarla. «Amelia», dijo, su voz baja, su tono un pobre intento de ser casual. «¿Qué estás haciendo aquí?». La sonrisa de Amelia vaciló un poco. La confusión parpadeó en sus ojos. «Recibí tu invitación», dijo en voz baja, mirando alrededor de la habitación de nuevo. «No esperaba que me invitaras aquí tan pronto. ¿Estás seguro de que esto está bien?». Ricardo forzó una risa, su mano rozando su codo mientras la guiaba ligeramente lejos de la multitud principal. «Claro», dijo, aunque sus palabras eran apresuradas. El más leve temblor en su voz lo delató. «Solo sé discreta»,
¿vale? Nosotros. Esto es solo... Discreta. Ricardo, ¿qué está pasando? Esto no se siente bien. Amelia, por favor. Él la interrumpió. Su tono más firme ahora, aunque sus ojos se movían nerviosamente hacia Elena, quien estaba charlando con un grupo de invitados al otro lado de la habitación. Te lo explicaré todo más tarde. Solo confía en mí, ¿vale? Los labios de Amelia se tensaron. La calidez en su expresión se atenuó ligeramente. De acuerdo, dijo en voz baja. Pero esto no es lo que pensaba que era. Ricardo asintió rápidamente, interrumpiéndola de nuevo. Yo me encargo, dijo. Su tono agudo pero en voz baja. Simplemente no llames la atención sobre ti misma. Amelia respiró hondo, asintiendo a regañadientes mientras miraba alrededor de la habitación una vez más. De acuerdo, confío en ti. Ricardo le ofreció una sonrisa forzada antes de volver a la multitud. Su movimiento era rígido. Su encanto ya no le salía tan naturalmente. Amelia se quedó cerca de la puerta, insegura de a dónde ir o qué hacer. Su confianza ahora ensombrecida por la duda. Elena, de pie con sus invitados, captó el breve intercambio por el rabillo del ojo. Se le apretó el pecho, pero su rostro se mantuvo tranquilo, su sonrisa fija. Ya casi era la hora, pero aún no. Tomó un sorbo de su agua. El líquido frío le calmaba la garganta seca, y se preparó para el siguiente movimiento. El momento del ajuste de cuentas de Ricardo estaba más cerca de lo que él creía, y Elena tenía la intención de saborear cada segundo. El desenlace. Después de la cena, la habitación se llenó con un agradable zumbido de conversación y el tintineo de los vasos mientras los invitados se acomodaban en sus asientos. Elena se levantó lentamente, alisando su vestido mientras se movía al centro de la habitación. El suave resplandor del candelabro de arriba proyectaba una luz cálida sobre su rostro, y ella ofreció una sonrisa tranquila y gentil, que desmentía la tormenta que se desataba dentro de ella. ¿Podría tener la atención de todos, por favor?, dijo. Su voz firme, pero suave. El murmullo de las voces se aquietó, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Ricardo, sentado en el otro extremo de la mesa, levantó la vista con una suave curiosidad, su copa de vino delicadamente equilibrada en su mano. Elena captó su mirada por un breve momento antes de mirar a la multitud. Primero, solo quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó. Su tono medido y cálido. Significa mucho para Ricardo y para mí tener a nuestros amigos y familiares más cercanos con nosotros mientras celebramos este nuevo capítulo en nuestras vidas. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre en crecimiento. Un pequeño gesto que se sintió a la vez tierno e intencional. Los invitados sonrieron y asintieron. Algunos levantaron sus vasos en un brindis. Ricardo se recostó en su silla, su postura relajada, una leve sonrisa en sus labios, como si estuviera disfrutando de los elogios por asociación. Esta noche se trata de celebrar a la familia, continuó ella, el pasado, el presente y el futuro. Y como parte de eso, pensé que sería bueno compartir algo que preparé. Una presentación de diapositivas de recuerdos. Momentos que han definido nuestro viaje. Hizo un gesto hacia la pantalla que se había instalado discretamente en la parte delantera de la habitación. Las luces se atenuaron ligeramente, y la primera imagen apareció en la pantalla. Una foto de Elena y Ricardo el día de su boda, riéndose mientras bailaban bajo un dosel de luces de hadas.
Hubo murmullos de aprecio y sonrisas de la multitud, a medida que la presentación de diapositivas continuaba, pasando por hitos, su luna de miel, cumpleaños, vacaciones y momentos sinceros en casa. Los hombros de Ricardo parecieron relajarse aún más mientras miraba, su expresión de tranquila satisfacción. Pero luego a la mitad, el tono cambió. La siguiente imagen no era de recuerdos felices o momentos preciados. Era una foto de Ricardo y Amelia, sentados en una mesa con poca luz en un acogedor restaurante, su mano apoyada ligeramente en la de ella. La habitación se quedó en silencio. La imagen se mantuvo por un momento antes de pasar a otra. Esta vez, una captura de pantalla de un intercambio de mensajes de texto. Las palabras afectuosas entre Ricardo y Amelia eran inconfundibles. Jadeos recorrieron la multitud. Los murmullos bajos rompieron el silencio, a medida que la presentación de diapositivas continuaba. Fotos de Ricardo y Amelia en cenas íntimas, recibos de regalos extravagantes y más pruebas incriminatorias aparecieron una tras otra, cada una más incriminatoria que la anterior. Elena se puso en el centro de todo, su expresión tranquila pero inquebrantable, su mirada fija en Ricardo. Ricardo, congelado en su asiento, agarró su copa de vino con tanta fuerza que parecía que podría romperse. Su rostro se vació de color, mientras la comprensión de lo que estaba sucediendo se apoderaba de él. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salieron palabras. La habitación pareció cerrarse sobre él, los susurros y las miradas de los invitados como dagas. Elena esperó a que la última imagen se desvaneciera de la pantalla antes de hablar, su voz cortando el tenso silencio como un cuchillo. Ricardo, mientras yo estaba ocupada llevando a nuestro hijo y construyendo un hogar para nuestra familia, tú estabas ocupado construyendo vidas con otra persona. La cabeza de Ricardo se volvió hacia ella, sus ojos muy abiertos y desesperados. Elena, no. Ella interrumpió, levantando una mano. No te atrevas a insultarme fingiendo que hay una explicación para esto. Amelia, dijo, volviendo su atención a la joven. Dijiste que tú y Ricardo estaban separados. ¡Qué mentira tan graciosa! La joven que había estado sentada cerca de la parte de atrás de la habitación ahora parecía completamente mortificada. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban mientras miraba a Ricardo. Ricardo, susurró, su voz temblorosa. ¿De qué está hablando ella? Dijiste que estabas separado. Los ojos de Elena eran agudos y firmes mientras confrontaba a Amelia. ¿Separados?, dijo, su voz teñida de fría incredulidad. Eso es gracioso. Eso es una novedad para mí y el bebé que esperamos juntos. Los ojos de Amelia se abrieron con horror mientras el peso de las palabras de Elena se hundía. «Me mentiste», su voz apenas audible, su mirada fija en Ricardo. «Tú me dijiste, puedo explicarlo». Ricardo tartamudeó. Su voz se quebró mientras miraba entre Elena y Amelia. Esto no es lo que parece». «Oh, es exactamente lo que parece», dijo Elena. Su voz se elevó ligeramente, aunque su tono se mantuvo firme. «Le mentiste a ella, me mentiste a mí, y ahora todos aquí saben exactamente quién eres». Los invitados, una vez cálidos y sonrientes, ahora miraban a Ricardo con una mezcla de conmoción y desdén. Sus padres intercambiaron miradas mortificadas. Sus colegas susurraban entre ellos, y la familia de Elena miraba en un silencio atónito. Ella respiró hondo, manteniéndose firme mientras se giraba para dirigirse a la multitud
una vez más. Gracias a todos por estar aquí esta noche, dijo, su voz tranquila y serena, a pesar de la tormenta dentro de ella. Creo que es seguro decir que esta noche ha sido esclarecedora. Con eso, se alejó, con la cabeza en alto, dejando a Ricardo para que enfrentara el peso de su propia traición. Ya, la habitación estaba llena de tensión, del tipo que hacía que cada respiración se sintiera más pesada. Ricardo se quedó en el centro de todo, con el rostro pálido, sus ojos moviéndose de una expresión de horror a otra. El encanto que solía usar como armadura ahora se agrietó, dejando solo pánico y desesperación en su lugar. Fue un error, espetó Ricardo, sus palabras tropezando unas sobre otras. No quise que nada de esto sucediera. Simplemente me dejé llevar por las cosas, y no significa nada. Elena no se inmutó. Se acercó lentamente, sus tacones haciendo un suave clic contra el suelo, y extendió una elegante carpeta de Manila. Los ojos de Ricardo se movieron nerviosamente hacia ella, como si pudiera morder. Esto no es solo un error, Ricardo. Es un patrón, y estoy harta de fingir que no lo es. Su mano no tembló mientras extendía la carpeta. Adentro están los papeles del divorcio. Ya he hablado con una abogada. Tú tomaste tus decisiones, Ricardo. Ahora yo estoy tomando las mías por mí misma y por nuestro bebé. Ricardo dudó. Su mano se cernió sobre la carpeta, como si estuviera llena de veneno. Elena, por favor, tartamudeó. Su voz se quebró. No tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo. ¿Arreglar esto? ¿Arreglarlo? Repitió Elena. Una risa amarga escapó de sus labios. Ni siquiera sabes lo que eso significa. Si te hubiera importado arreglar algo, no estaríamos aquí. Pero no te importó, Ricardo. No te importé yo ni nuestra familia. Te importaste a ti mismo. La multitud, ahora cautivada por el drama que se desarrollaba, se quedó en silencio. Amelia, que había estado congelada en la puerta, finalmente encontró su voz. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a Ricardo, su expresión una mezcla de angustia e ira. «Me mentiste», dijo, su voz temblorosa. «Me dijiste que estabas separado. Dijiste que querías un futuro conmigo». Ricardo se volvió hacia ella, su desesperación cambiando. «Amelia, yo», comenzó, pero ella lo interrumpió con un brusco movimiento de cabeza. «No», espetó. Su voz se elevó. «No te atrevas a tratar de explicarme esto. Confié en ti, Ricardo. Te di todo, y esto es lo que obtengo, enterándome de esta manera frente a todos». Se giró hacia la puerta, sus tacones haciendo clic enojados contra el suelo mientras salía furiosa. Justo antes de irse, lanzó una última mirada por encima del hombro, su voz cortando el silencio atónito como una hoja. «No eres más que un mentiroso. Espero que valiera la pena». La puerta se cerró detrás de ella de golpe, el sonido reverberando en la habitación como un punto final en la humillación de Ricardo. Se quedó allí, congelado, su rostro una máscara de incredulidad y vergüenza. Sus colegas intercambiaron miradas incómodas. Sus padres parecían mortificados, y los amigos de Elena le ofrecieron gestos sutiles de apoyo. Ricardo se volvió hacia Elena, su voz apenas un susurro. «Elena, por favor no hagas esto. Te amo». Ella lo miró, su expresión indescifrable. Por un momento, hubo un destello de algo en sus ojos, tal vez el fantasma del amor que una vez compartieron, pero se fue tan rápido como había llegado. Ella enderezó su postura, su mano descansando instintivamente en su vientre. «No, Ricardo, no me amas. Si lo hicieras, no estaríamos aquí. Amabas la idea de mí,
de nosotros, pero no voy a dejar que me arrastres más. Me merezco algo mejor. Nuestro bebé se merece algo mejor. Con eso, Elena se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ricardo solo, su mundo desmoronándose a su alrededor. Los susurros se hicieron más fuertes, el juicio palpable mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Elena no miró hacia atrás. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, se sintió libre. Sus pasos eran firmes, su determinación inquebrantable. Este era su comienzo, y no iba a dejar que la traición de Ricardo definiera su historia. Ya no más. El camino por delante. La sala del tribunal. La sala del tribunal estaba inquietantemente silenciosa, el aire pesado de tensión. Ricardo se sentó en la mesa del demandado, con las manos fuertemente entrelazadas frente a él. Su mandíbula tensa mientras su abogada de alto perfil le susurraba algo al oído. Asintió rígidamente, aunque en realidad no estaba escuchando. Su mirada seguía desviándose hacia Elena, que estaba sentada al otro lado de la sala en su propia mesa, su expresión tranquila pero decidida. Ella evitaba sus ojos. Su atención se centraba por completo en la carpeta de documentos que su abogada estaba organizando. El proceso se había prolongado durante semanas. Cada día se sentía como una eternidad para ambos. Ricardo había entrado con confianza al principio, convencido de que la reputación de su abogada y su propia imagen, cuidadosamente elaborada, serían suficientes para influir en el tribunal. Se había dicho a sí mismo que estaba haciendo esto por su hijo, que merecía una oportunidad de ser parte de su vida. Pero a medida que la evidencia que la abogada de Elena presentaba comenzó a acumularse, esa confianza se desmoronó. Fotos, mensajes de texto, registros financieros. La abogada de Elena pintó un cuadro condenatorio de la infidelidad y el abandono emocional de Ricardo, tejiendo una narrativa que dejaba poco espacio para la refutación. Cada pieza de evidencia era como una piedra que caía en el agua quieta de la defensa de Ricardo, creando ondas que no podía controlar. «Su señoría», dijo la abogada de Elena, su voz clara y firme. «La evidencia habla por sí misma. Mi cliente se ha dedicado a crear un ambiente estable y amoroso para su hijo. El señor Ricardo, por otro lado, ha demostrado un patrón de comportamiento que muestra una falta de compromiso y responsabilidad. Es en el mejor interés del niño concederle la custodia principal a la señora Elena». La abogada de Ricardo intentó contrarrestar, argumentando que su cliente estaba arrepentido y listo para ser un padre devoto. «El señor Ricardo reconoce sus errores», dijo, su tono persuasivo, «y se compromete a enmendarse. Merece la oportunidad de compartir la custodia y ser una parte activa de la vida de su hijo». Pero la expresión de la jueza se mantuvo imparcial. Su mirada se movía entre las dos partes mientras consideraba el argumento. Cuando finalmente llegó el momento de que ella diera su veredicto, la tensión en la habitación era casi insoportable. Después de revisar la evidencia y considerar los testimonios, determino que es en el mejor interés del niño conceder la custodia principal a la señora Elena, comenzó la jueza, su voz firme pero mesurada. Se le concederán al señor Ricardo derechos de visita limitados, supervisados si es necesario, y se le ordena pagar la manutención infantil para garantizar el bienestar del niño. A Ricardo se le revolvió el estómago cuando las palabras se asimilaron. Sintió una oleada de ira, de frustración, pero sobre todo, de vergüenza. Miró hacia Elena, con la esperanza de captar su mirada, de encontrar alguna pista de la mujer que una vez había creído en él.
pero ella no lo miró. Ya estaba recogiendo sus cosas. Su abogada se inclinó para susurrarle algo al oído, lo que la hizo asentir en silencio. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, Ricardo permaneció congelado en su asiento. Su abogada le puso una mano en el hombro, ofreciéndole unas pocas palabras de consuelo, pero él apenas las escuchó. Sus pensamientos eran un borrón, fragmentos de arrepentimiento y culpa, que se arremolinaban mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Más tarde esa noche, Ricardo se encontró sentado solo en la casa que una vez se había llenado de vida. El silencio era ensordecedor. Los muebles se sentían más fríos, más vacíos, despojados de la calidez que Elena una vez había traído al espacio. En la mesa de café estaba la foto de la ecografía que ella había dejado atrás, la que él apenas había prestado atención antes. Ahora la cogió. Sus dedos temblaban mientras trazaba los bordes. Por primera vez, realmente la miró. La pequeña forma que se suponía que era su futuro. Su familia. Las lágrimas empañaron su visión al pensar en todos los momentos que ya se había perdido y en todos los que nunca tendría. Los primeros pasos, las primeras palabras, los pequeños hitos que había dado por sentado. Cuando todavía tenía la oportunidad de estar allí, miró alrededor de la habitación. Su mirada se posó en los marcos de fotos que Elena no se había llevado con ella. La foto de su boda lo miró. La alegría en su rostro, un cruel recordatorio de lo que había tirado a la basura. Los amigos que solían llenar esta casa de risas se habían alejado. Sus llamadas e invitaciones se desvanecieron lentamente después de que la verdad saliera a la luz. Incluso sus padres habían expresado su decepción, su desaprobación evidente en el tono frío de su última conversación. Ricardo se hundió más en el sofá. El peso de sus decisiones lo oprimía como una carga física. Pensó en el hombre que solía ser, las promesas que le había hecho a Elena, los sueños que habían compartido. Y luego pensó en el hombre en el que se había convertido. Egoísta, descuidado, ciego a lo que realmente importaba. Por primera vez, vio el costo total de sus acciones, la familia que había perdido, el amor que había destruido, la vida que había tirado a la basura. Y mientras estaba sentado allí, la foto de la ecografía fuertemente agarrada en su mano, las lágrimas finalmente llegaron. Un torrente amargo de arrepentimiento y comprensión. En la quietud de esa casa vacía, a Ricardo solo le quedaron los ecos de lo que podría haber sido y la certeza de que no tenía a nadie a quien culpar, sino a sí mismo. Un nuevo comienzo. Elena no perdió un segundo en seguir adelante. La pequeña casa se llenó con el suave zumbido de los nuevos comienzos. La luz del sol se filtraba por las ventanas, bailando en las paredes recién pintadas y los delicados patrones de las mantas de bebé que colgaban de una cuna. Elena se paró en la sala de estar, con las manos en las caderas, inspeccionando las cajas que aún esperaban ser desempacadas. Se sonrió a sí misma, una sonrisa tranquila y genuina que venía de lo más profundo de su ser. Esto era suyo. Todo. Un hogar que había elegido, construido con amor y propósito para ella y su bebé. Los últimos meses habían sido un torbellino. Mudarse a esta casa se sintió como un punto de inflexión, un paso hacia una vida que había recuperado como propia. Desempacó una caja marcada como guardería, sacando suaves decoraciones de colores pastel y diminutos bodies que le hacían el corazón hincharse. Con cuidado, los colocó en los cajones que había montado una noche con una amiga,
las dos riéndose mientras intentaban darle sentido a las instrucciones. Su teléfono zumbó en el mostrador. Un mensaje de Sofía, una vieja amiga de la universidad, con la que se había reconectado recientemente. Almuerzo mañana. Invito yo. No puedo esperar a verte. Elena sonrió mientras respondía. No me lo perdería. Nos vemos entonces. Se sintió bien volver a conectar con las personas que importaban, las que siempre la habían visto por lo que realmente era. El cuarto del bebé estaba quedando muy bonito. Los suaves tonos de lavanda y crema, creando un espacio tranquilo y acogedor. Mientras colgaba un cuadro sobre la cuna, su mano se posó en su vientre, ahora redondo y lleno de vida. Habló en voz baja, casi un susurro, como si su bebé ya pudiera oírla. Vamos a estar bien, dijo. Mejor que bien, ya verás. Las semanas pasaron en un borrón de preparación y anticipación. Luego, en una mañana fresca, llegó su bebé. El parto fue largo y agotador, pero en el momento en que sostuvo a su hija en sus brazos, todo lo demás se desvaneció. Las lágrimas corrieron por el rostro de Elena mientras miraba los rasgos diminutos y perfectos de su recién nacida. «Hola», susurró. Su voz estaba ronca por la emoción. «Ahora solo somos nosotras, pequeña, y lo haremos muy bien». De vuelta en casa, los primeros días fueron una mezcla de noches de insomnio y alegría tranquila. Elena acunó a su hija en la guardería. El suave resplandor de una luz nocturna iluminaba la habitación. El bebé arrullaba en sus brazos. Sus diminutos dedos se envolvían firmemente alrededor de los de Elena. Ella besó la parte superior de la cabeza de su hija, inhalando el dulce aroma de la nueva vida. Una mañana, Elena se paró junto a la ventana, sosteniendo a su bebé mientras los primeros rayos del sol se arrastraban sobre el horizonte. La calidez de la luz le besó la piel y cerró los ojos por un momento, sintiendo una sensación de paz que no había conocido en años. Había pasado por tanto: desamor, traición, incertidumbre. Pero aquí estaba, de pie, fuerte, sosteniendo su futuro en sus brazos. Sus días se volvieron más llenos, más ricos. Comenzó a trabajar a tiempo parcial para una galería local, ayudando a organizar exposiciones mientras equilibraba las alegrías y los desafíos de la maternidad. No era la gran carrera que una vez había imaginado, pero era significativa y le dio una sensación de propósito. El director de la galería ya había insinuado un papel más importante en el futuro, y Elena sintió la tranquila emoción de la posibilidad. Los amigos también comenzaron a llenar su vida de nuevo. Sofía a menudo se pasaba, trayendo café y echando una mano cuando Elena necesitaba un descanso. Se sentaban en la sala de estar, riendo y recordando mientras la hija de Elena dormía tranquilamente cerca. Se sintió como si el mundo de Elena, una vez destrozado, estuviera volviendo a unirse lentamente, pieza por pieza. Una noche, Elena se sentó en su escritorio, con su bebé dormido en la cuna a su lado. Abrió su diario, el mismo en el que había escrito hace meses cuando todo se sentía desesperado. Esta vez, sus palabras eran diferentes. La vida nos rompe, sí, pero también nos da la opción de quedarnos rotos o de levantarnos. Elegí levantarme por mí misma, por mi hija, por la vida que merecemos. Y he aprendido que la fuerza no viene de no caer nunca. Viene de levantarse, una y otra vez. Cerró el diario y miró a su hija. Su corazón se hinchó de amor. «Lo hicimos», susurró. «Somos libres». La historia termina con Elena, pero su viaje no lo hace.
apenas está comenzando, lleno de nuevos desafíos, alegrías y momentos de triunfo silencioso. Ella eligió levantarse, y al hacerlo, se encontró a sí misma de nuevo. Reflexiones, Ichebe. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿La habrías expuesto de la misma manera? ¿O habrías optado por una confrontación más privada? La historia de Ricardo muestra que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. ¿Crees que su arrepentimiento al final es sincero? ¿O simplemente se arrepiente de las consecuencias? ¿Cómo influye la perspectiva de Amelia en tu opinión sobre la historia? Si disfrutaste de esta historia de resiliencia y empoderamiento, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más historias inspiradoras. Esperamos leer tu opinión y seguir creando juntos.